Hay ambientes que parecen inofensivos, pero están cargados de influencias invisibles. Personas que te saludan con una sonrisa, pero llevan consigo una atmósfera espiritual que no proviene de Dios. La verdad es que no solo compartimos palabras o emociones, también compartimos espíritus, y si no aprendemos a discernirlo, esas transferencias pueden marcar el rumbo de nuestra vida sin que lo notemos. En la primera parte de este mensaje revelamos los fundamentos: el Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre y el Espíritu del mundo. Si aún no lo has visto, te invito a hacerlo. Pero hoy daremos un paso más. Hoy hablaremos de cómo detectar una transferencia espiritual antes de que contamine tu alma, de cómo blindarte y de por qué muchas batallas que enfrentas no son tuyas, sino que las heredaste de alguien más. Esta enseñanza no solo te abrirá los ojos, te devolverá el control de tu atmósfera. Así que prepárate para recibir lo que Dios tiene hoy para ti. Y hoy voy a continuar enseñando sobre la transferencia de espíritus. Recuerden, comencé a enseñar sobre los 3 diferentes espíritus en el mundo. Así que vamos de nuevo a 1 Corintios y voy a leer con ustedes el capítulo 2 y voy a comenzar a leer en el versículo 9, y compartí algo de esto ayer, pero continuaremos hoy. Quiero darle mi teléfono a Chad, que está aquí. Gracias, Chad. Bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Ahora fíjense en lo que dice después. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí se menciona en este versículo solamente el espíritu del hombre, el espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Así que aquí está el tercer espíritu, el espíritu del mundo. Pero recibimos el Espíritu de Dios para que podamos conocer las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Así que hay 3 espíritus que afectan nuestra vida: el Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre y el Espíritu del mundo, que es el espíritu maligno, el satánico. Ahora quiero enfocarme muy rápidamente, tal como lo hice ayer, en la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, la comunidad de creyentes. Jesús en Juan 20, versículo 22, sopló y transfirió, si se me permite decirlo, la presencia, el poder y la persona del Espíritu Santo sobre su iglesia. Piensa en eso. Fue una transferencia, una impartición. En Hechos capítulo 6, versículos 6 y 7, los apóstoles impusieron las manos sobre los 7 que fueron escogidos. Recuerden, hubo cierta controversia, cierto desacuerdo sobre lo que estaba ocurriendo en la iglesia y ellos dijeron: miren, no tenemos tiempo para esto, nosotros estamos dedicados a la palabra de Dios y la oración. Elijan hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, que se encarguen de este asunto relacionado con el cuidado de la iglesia y de las personas en la iglesia. Y les impusieron las manos y transfirieron la unción para ese trabajo. La transferencia de la unción del Espíritu Santo. Lo mismo vemos en Hechos 19, versículo 6, cuando el apóstol Pablo impuso las manos sobre 12 hombres en Éfeso y todos recibieron el Espíritu Santo. Ahora recuerden que hablé de Moisés en Números 11, 16, 17. Él impuso las manos sobre 70 hombres y transfirió no solo lo que Dios le había dado, sino también la unción de su oficio sobre los 70 que le ayudaron y estuvieron con él. La Biblia es muy clara en que la influencia de un espíritu es muy poderosa. Vemos la influencia, por ejemplo, del espíritu humano en Números 13 y también en el 14, cuando los 10 espías regresaron de espiar la tierra prometida con un informe negativo y trajeron miedo, duda y rebelión sobre toda una nación.
Así que su propio miedo, su propia duda, su propia rebelión controlaron a toda la nación que dijo, no queremos entrar en la tierra prometida. Y el resultado fue la muerte de esa generación en el desierto. Pero solo Caleb y Josué tenían el espíritu correcto. Así lo dice en Números 14, versículo 24, donde Dios dijo que, porque Caleb tenía un espíritu diferente, el espíritu correcto, él y Josué entraron en la tierra prometida. Ahora, estos mismos hombres, cuando empezaron a ser influenciados por las palabras correctas y el espíritu correcto, comenzaron a influenciar a la nueva generación que entró en la tierra prometida. Y mira lo que dijeron en Josué 2:24. Ciertamente el Señor ha entregado en nuestras manos toda la tierra, porque incluso todos los habitantes del país desfallecen a causa de nosotros. Así que aquí vemos que los habitantes, que en algún momento fueron gigantes, ahora estaban desfalleciendo porque estas personas estaban siendo influenciadas por la valentía, la fe y el poder de Dios en la vida de Caleb y Josué. Ellos trajeron el espíritu correcto. Ahora hablemos, como hicimos ayer, sobre el espíritu humano equivocado. En Génesis 41 leemos acerca de que el faraón tenía un espíritu turbado. Es posible que ese espíritu turbado afecte a las personas todo el tiempo si lo permitimos. En Éxodo capítulo 6, versículo 9, el pueblo de Israel estaba en tal angustia de espíritu que no podía escuchar a Moisés. Así que el espíritu del hombre puede estar turbado. El espíritu del hombre puede estar angustiado. También un espíritu celoso. En Números, en el capítulo 5, versículo 14, leemos acerca del espíritu de celos que puede afectar la vida de las personas. O un espíritu endurecido. Todo eso lo discutimos ayer. En Deuteronomio capítulo 2, versículo 30, se habla de cómo un espíritu puede ser endurecido, o en 1 Samuel 1:15, un espíritu afligido. Ahora permítanme repetir lo que dije ayer. Si permitimos que una persona o personas influyan negativamente en nuestras vidas, literalmente podemos perjudicar nuestro propio caminar con Dios. Porque si piensas en un espíritu atribulado, o piensas en un espíritu de angustia, o piensas en un espíritu de celos, o piensas en un corazón duro, o un espíritu endurecido, o un espíritu afligido, qué destrucción, qué daño puede traer eso a tu vida y a la mía si lo permitimos. Entonces, ¿cómo evitamos que eso toque nuestras vidas? De dos maneras. Nos alejamos de ello o lo rompemos con nuestros labios, con nuestra boca. Tenemos la autoridad y el poder para decir, rompo esa influencia sobre mi vida, o rompo esas palabras sobre mi vida. Si alguien comienza a hablar negativamente, comienza a hablar con duda, comienza a hablar con rebeldía, y tú no puedes alejarte de esa persona, rómpelo, porque dice muy claramente, toda lengua que se levante contra ti, tú puedes y la condenarás. Te lo mostraré en la palabra de Dios en un momento, desde otra escritura en los Proverbios. Ahora, hablemos también de otros espíritus, y me refiero a espíritus negativos que pueden afectarte a ti y a mí. En 1 Reyes 21, versículo 5, el rey Acab tenía un espíritu triste, así que las personas pueden verse afectadas por la tristeza de alguien. Sabes, cuando teníamos OCC, la iglesia, yo siempre subía a la plataforma con alegría y entusiasmo, y toda la congregación se elevaba a mi nivel. Pero si alguien comienza un servicio, por eso muchas iglesias no pueden crecer, porque el pastor llega con negatividad y pesimismo, y eso hace que la congregación baje a su nivel. No puedes empezar así. Hace años un hombre de Dios me dijo, cuando empiezas arriba puedes ir a donde quieras, cuando empiezas abajo te quedas atascado ahí todo el servicio. Y eso es un hecho. Cuando comienzas con alegría puedes ir a donde quieras. Cuando comienzas con depresión, negatividad y pesimismo, no hay a dónde ir. Así que la Biblia habla de un espíritu triste, 1 Reyes, capítulo 21, versículo 5. Pero Jezabel, su esposa, vino a él, a Acab, y le dijo, ¿por qué está tan triste tu espíritu?
Bueno, es posible tener ese espíritu triste. Por eso a la gente le gusta caer en depresión y cosas así por un espíritu triste. Pero también sabes que existe algo llamado un espíritu altivo, como un espíritu arrogante. Ahora, cada uno de estos se menciona en la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, solo te estoy mostrando lo que la Biblia dice sobre el espíritu humano. Así que en el versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída el espíritu altivo. Y si buscas la palabra altivo en el hebreo, significa arrogancia. Un espíritu arrogante, altivo, orgulloso, sabes que eso es un espíritu. El espíritu de orgullo que la gente realmente puede imponerte si lo permites. La arrogancia puede transferirse. Cada una de estas cosas puede transferirse, absolutamente. Las personas pueden transferirte todo de lo que he estado hablando. O un espíritu herido. Ahora, un espíritu herido no es un corazón quebrantado que Dios no despreciará. Ese es bueno, hablaremos de eso. Pero veamos Proverbios capítulo 18, Proverbios 18, versículo 14. Creo que ustedes, estoy seguro, todos han oído hablar de eso. El espíritu del hombre lo sostiene en su enfermedad, pero ¿quién soportará un espíritu herido? Así que es posible que el espíritu del hombre sea herido y transferible. Todo de lo que estoy hablando es transferible porque es espíritu y un espíritu se transfiere. Recuerden, repito, 1 Corintios capítulo 2 habla del espíritu de Dios, el espíritu del hombre y el espíritu del mundo. Los tres, porque son fuerzas espirituales, se transfieren. El Espíritu Santo se transfiere a través de la presencia de un hombre santo de Dios, como los apóstoles o la imposición de manos, pero luego el espíritu del hombre se transfiere por la negatividad de alguien que se acerca a ti. Ellos transfieren sus espíritus directamente sobre ti y te mostré exactamente cómo romperlo. Voy a mostrarte un poco más sobre eso, pero déjame hablar un poco más sobre algo que creo que es sumamente importante. Ahora vamos a Proverbios 16 y 32, que acabo de leer antes, pero quiero leer una porción más para ti que creo que es muy importante. Muy bien, si miras el versículo 32, dice: el que tarda en airarse es mejor que el valiente, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que este es un versículo muy claro que muestra que podemos gobernar nuestro espíritu. Podemos decir literalmente, no voy a dejarme influenciar por toda esa negatividad, no voy a dejarme influenciar por las heridas de ese hombre, no voy a dejarme influenciar por su arrogancia, no voy a dejarme influenciar por los celos, no voy a dejarme influenciar por nada de lo que ellos tengan, no lo quiero. ¿Cómo? Te mostraré cómo. Mira el versículo 1, la preparación del corazón. Mismo capítulo, Proverbios 16, versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Lo entendiste? Así que Dios nos da las palabras para controlar nuestro espíritu. La confesión controla el espíritu del hombre. Puedes controlar tu espíritu por las cosas que dices y por las cosas que no permites que alguien diga, rompiendo esas palabras en el nombre de Jesús. ¿Y por qué decir en el nombre de Jesús? Es porque dice que es del Señor, tiene que venir del Señor. Las disposiciones del corazón en un hombre y la respuesta de la lengua en un hombre o una mujer son del Señor. Así que ahora, cuando lees este versículo 32, dice, el que tarda en airarse. Así que podemos controlar nuestra ira. Es mejor que el valiente y el que se enseñorea de su espíritu. Es tan fácil gobernar tu espíritu como lo es decirle no a la ira. Simplemente te alejas de ella. Dices, no me enojaré y no permitiré que mi espíritu se contamine. Pero tienes que decirlo. Tienes que decirlo.
Recuerdo a mi querida suegra, la amada Polina, hace muchos años, específicamente en los años 80, hubo una profunda tragedia familiar y fue realmente muy difícil, fue verdaderamente difícil de sobrellevar. Esa mujer era una gran y devota mujer de Dios. Todavía está viva y acaba de cumplir sus 90 años de edad y me preguntaba cómo ella lo lograría. Y recuerdo que salió de la habitación y todo lo que dijo con gran determinación fue: soy fuerte, seré fuerte, pase lo que pase. Y créeme, esa situación por la que estaban pasando habría acabado con cualquiera, habría llevado a la gente al hospital. Y ella caminó diciendo: soy fuerte en el Señor, soy fuerte en el Señor. Y esa mujer volvió a la vida en cuestión de minutos, porque el ambiente en ese lugar donde estábamos era en Daytona Beach, nunca lo olvidaré, era realmente duro, muy duro. Susan estaba allí con sus hermanas y fue una noche muy, muy difícil en sus vidas y en la mía. Y la dulce Pauline caminaba por ahí simplemente cantando y yo la miraba preguntándome porque yo todavía estaba aprendiendo sobre el poder de la confesión y pensaba, ¿cómo puede eso ayudar? Cuando ella caminaba diciendo, soy fuerte, seré fuerte, y ella se volvió fuerte en cuestión de minutos. Así que ves, nosotros vemos esta poderosa verdad en Proverbios 16:1 y 32. La respuesta viene del Señor. Tienes que declararlo, que los redimidos lo digan, que los redimidos lo proclamen. Si estás pasando por una situación ahora y alguien está tratando de controlarte con su control, sabes lo que es el control, ¿verdad? Brujería, lo has entendido. Habla en contra de eso. Di, no me someteré a eso. Y lo romperás con tus palabras. Pero si permites que esa persona y su negatividad y su control te influyan, eso puede dañarte físicamente. Puede traer enfermedad a tu cuerpo. No lo permitirás. En el nombre de Jesús, oro por ti ahora mismo y creo que ninguna boca que hable en tu contra prosperará, y rompo su poder e influencia sobre tu vida en el poderoso nombre de Jesús, para que vivas en paz, victoria y el consuelo del Espíritu Santo. El consuelo del Espíritu Santo en el poderoso nombre de Jesús. Ahora necesitas declarar eso sobre tu propia vida. ¿No recuerdas cuando David se enfrentó a Goliat? Te lo dije ayer. Él dijo exactamente lo que iba a suceder. ¿Y qué hay de Salomón? Cuando Salomón mató a Joab y más tarde a los enemigos de David, él dijo: sobre la casa de David habrá paz, sobre la casa de David habrá prosperidad, sobre la casa de David estarán las bendiciones. Él estaba declarando las bendiciones. ¿Por qué Dios le diría a Moisés que el pueblo de Israel debía proclamar las bendiciones y las maldiciones en dos montes diferentes? Que si obedecen, proclamen la bendición desde la cima de una montaña, sino la maldición desde la cima de una montaña, porque recaía sobre la nación. Las palabras son muy poderosas, muy poderosas. Cuando estuve en Trinidad me contaron cuántos niños estaban muriendo. Los niños simplemente morían sin razón aparente. ¿Saben por qué? Brujas subían en helicópteros y declaraban muerte sobre la ciudad. ¿Me están escuchando, queridos? Cuando le pregunté a alguien del gobierno, dije: ¿por qué están muriendo todos estos niños? Nadie lo sabía. Esto fue hace años. Nadie sabía por qué esos niños caían muertos en Trinidad, la nación de Trinidad. Y uno de los funcionarios del gobierno dijo: porque las brujas suben en helicópteros y pronuncian muerte sobre nuestra ciudad. Le dije: ¿y qué están haciendo ustedes, los cristianos, al respecto? ¿Van a dejar que esto pase? ¿Por qué no suben ustedes en un helicóptero y proclaman vida? Oh, el hombre dijo: esa es una buena idea. Le dije: bueno, si es una buena idea, ¿por qué no se te ocurrió antes? Que podemos hablarle a la atmósfera. ¿Por qué Dios le diría a Moisés que pronunciara bendiciones desde la cima de una montaña? Porque las palabras tienen poder. En ellas hay vida y muerte. Así que tú, querido, tienes la autoridad.
Siento la unción para esto. Tienes el poder, la unción, la autoridad y la posición como creyente, como cristiano, para romper lo satánico. De ahora en adelante quiero que todos los días digas estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, destruyo todo plan de Satanás sobre mi vida y mi familia, y establezco tu plan sobre mi vida y mi familia, en el nombre de Jesús. Todos los días di esas palabras. Repito, Padre, en el nombre de Jesús hoy, destruyo todo plan de Satanás contra mi familia, contra mi vida, y establezco tu plan para mi familia y mi vida, en el nombre de Jesús. Lo hablas mientras vas al trabajo, en el coche. Lo dices mientras caminas por la casa. Solo dilo, escríbelo y ponlo en tu refrigerador para que tus hijos puedan verlo. Deja que tu confesión se convierta en tu vida y tu vida en tu confesión. Abraham, ¿sabes por qué Dios cambió su nombre a Abraham? Porque él estaba declarando su destino. Hola, soy el padre de multitudes. ¿Cómo estás? Soy el padre de multitudes. Eso es lo que significaba su nombre. ¿Cuál es el significado del nombre Jesús? Salvación, salvación, Salvador. Entonces, cuando decimos Jesús, ¿qué estamos diciendo? Salvación. Así que los nombres tienen poder en ellos. Por eso muchas veces cuando nace un niño y le ponen el nombre equivocado, eso afecta su destino. El nombre y el destino están conectados. El nombre debe encajar con el destino. Sí, ya sabes, Chad está diciendo, wow, wow, wow. ¿Sabías que Satanás planea destruir a los niños dándoles nombres de destrucción o nombres de personas que fueron destruidas? Y no quiero meterme en eso. Yo voy a arruinar a algunas personas. Nunca le des a tu hijo el nombre de una persona que fue maldecida por Dios en la historia. Nunca. Dales nombres que Dios ha bendecido en las Escrituras. Puedo mencionar algunos nombres, pero realmente no quiero, porque probablemente algunos de ustedes les pusieron a sus hijos nombres que nunca debieron haberles puesto. Tengan cuidado con los nombres que les dan a sus hijos porque están estableciendo un destino en esos nombres, ya que tendrán que vivir con eso por el resto de su vida. Hola, soy fulano de tal. Cada vez que firman algo están firmando su destino. ¿No lo sabes? Sí, escúchame bien en esto. Esto también es una transferencia de espíritus. Quizás estoy diciendo algunas cosas que no debería decir. Mi nieta, la Dulce Abby, cuando nació, el doctor vino y dijo que había complicaciones con su cuerpo y que no podían averiguar qué era en ese momento. Y ella era solo una pequeña bebé prematura, nació unos días antes de tiempo. No puedo recordar ahora mismo, pero creo que fueron unas semanas, 2, 3 semanas. Y el doctor dijo que había complicaciones. Y el Señor nos habló para que cambiáramos el nombre. Y le cambiamos el nombre y la llamamos Abigail, porque está en la Biblia. Siempre puedes estar seguro con nombres bendecidos de la Biblia. Y su situación cambió así de rápido. Hoy en día es una niña preciosa y adorable. Es tan bonita que no lo puedes creer. Es mi adorada, la amo. Así que aquí un hombre cambió un destino y un nombre encajan. Así que ten cuidado de que no afecten tu destino por las cosas que dicen o por las cosas que permites que se digan. Así que decláralo para proteger tu destino en el nombre de Jesús. Cada día di lo que te dije antes. Padre, en el nombre de Jesús establezco tu plan. Establezco tu voluntad para mi vida y destruyo en el nombre de Jesús todo lo satánico en contra de mi vida, mi ministerio y mi familia. Funcionará. Proverbios 16:1, versículo 32. Así es como controlas tu espíritu. Ahora, hablemos de cosas buenas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿sabes qué? Ahora, de nuevo, todo esto de lo que hablo son espíritus humanos. Ni siquiera he tratado todavía con lo satánico. ¿De acuerdo? Un espíritu humano puede ser ferviente. ¿Quieres que las personas a tu alrededor sean fervientes en espíritu?
Romanos 12:11. Todos debemos ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Bueno, piensa en estar cerca de alguien que es ferviente en espíritu. Ellos te transmitirán eso. ¿Quieres ese tipo de fervor? No quieres lo malo, quieres lo bueno. Y hay seres humanos que, como sabes, un pastor sube a la plataforma ferviente, vivo, alegre. Hace que todo el lugar sea alegre y esté lleno de vida. ¿Qué tenía David? Un espíritu ferviente, un espíritu alegre. Lo mismo en la Biblia con Pablo el apóstol, regocijándose en la cárcel tanto que todo el lugar lo escuchaba, él y Silas. ¿Por qué crees que el guardián de la prisión dice, quiero escuchar sobre el Evangelio? Porque lo estaban cantando el Evangelio. Cuando ocurrió el terremoto, lo que sea que estaban cantando, tocó tanto a ese hombre que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque escuchó el Evangelio y escuchó el gozo en la prisión, no lo podía creer. Escucharon el gozo, el fervor del Espíritu. También hay un espíritu firme. Salmo 78:8, veamos eso. Estoy seguro de que todos ustedes conocen, Romanos 12:11. Si no lo conocen, solo anótenlo. Se nos dice que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora veamos el Salmo 78, versículo 8, porque aquí hay uno que era ferviente, y ahora aquí hay otro que es firme. Así que me encanta esto, y no sean como sus padres, una generación obstinada y rebelde, una generación que no dispuso su corazón y cuyo espíritu no fue fiel para con Dios. Dios está hablando de los rebeldes que no tenían un espíritu firme. Por lo tanto, es posible tener un espíritu firme, un espíritu que no traicionará la causa del Evangelio. Firmes en el poderoso nombre de Jesús. ¿Saben qué más vi en la Biblia que me parece tan precioso? Hace poco recibí un gran cumplido de un caballero. Él dijo, Pastor Benny, dijo, estar cerca de usted aviva mi espíritu para buscar a Dios. Y yo le pregunté, ¿por qué? Él dijo, porque de lo único que usted habla es de Jesús. Yo creo que es posible permitir que el espíritu de alguien que busca a Dios, de alguna manera, encienda ese fuego dentro de ti. Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, con mi espíritu dentro de mí te busco. Te estoy buscando con mi espíritu. Así que existe algo como un espíritu que siempre está buscando a Dios y la gente puede captar eso. Ellos pueden verlo en la vida de las personas. Así que necesitas estar rodeado de personas fervientes, personas que siempre están buscando a Dios y ves ese espíritu en ellos, personas que son firmes. ¿Y qué tal ser fiel? Fiel. Proverbios 11. Espero que estén disfrutando esto, queridos. Así que encuentras... Y déjame decirte también que necesitas entender que todo esto es transferible. El chismoso revela secretos, pero el de espíritu fiel guarda el asunto. Hoy en día hay personas que tienen un espíritu fiel. Necesitas estar cerca de ellas y te transferirán eso simplemente con su presencia. Por eso la imposición de manos es tan importante. Voy a tratar mucho ese tema, posiblemente mañana o pasado mañana. Probablemente pasado mañana, porque mañana quiero hablar sobre lo demoníaco, que como saben necesitamos tratar, y es cómo eso puede influenciar a tantas personas. Por eso hay demonios allá afuera que quieren, ya sabes, atormentar nuestras mentes, pero siempre es a través de personas, siempre a través de personas. Pero hablemos de lo que dijo el apóstol Pablo, y voy a profundizar un poco más en eso mañana, sobre la imposición de manos. Porque todo esto, cuando alguien impone manos sobre ti, tienes que conocerlo. Por favor, escúchame. No dejes que nadie imponga manos sobre ti si no lo conoces en el Señor. Dice, conozcan a los que trabajan entre ustedes. No dejes que nadie imponga manos sobre ti. Sabes, yo solía ir a predicar para los hombres de negocios del Evangelio completo hace años, y siempre querían imponerme las manos antes del servicio. Y yo decía, no me toquen. No los conozco. Tienes que ser valiente.
Algunos se ofendieron. No me molestaba si se ofendían. No quería ser contaminado por su contaminación. No sabía quiénes eran. Pero si conocía a algunos, les decía, sí, tú puedes imponerme las manos. O a veces ellos, porque siempre tenían la costumbre de imponerte las manos antes de que fueras a hablar. Algunos de estos líderes empresariales y algunos de ellos no tenían ni idea de quiénes eran. Así que yo decía, no me toquen. O decía tú. A la gente que conocía les decía, vengan ustedes a imponerme las manos. Pero ninguno de los otros. Es importante que te des cuenta del peligro de que alguien que no está calificado espiritualmente te imponga las manos. Cuando estuve en Trinidad, una señora que era amiga del primer ministro quiso imponerme las manos y yo le agarré la mano y le dije, no me toque, no sé quién es usted. Y resultó ser una bruja. Era una bruja y quería imponerme las manos una tarde antes de que yo predicara. Y le agarré la mano a mitad de camino en el aire y le dije, no me toque, no sé quién es usted. Así que sé valiente, protege la unción sobre tu vida, protege tu destino, no permitiendo que personas que no conoces te toquen. Pablo el apóstol dijo en 1 Timoteo 5:22, no impongas las manos a nadie precipitadamente, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Porque todo se trata de transmisión. Así que si Timoteo imponía las manos sobre alguien que estaba contaminado, esa contaminación podía entrar en él si no estaba preparado para ello. Por eso debemos ser fuertes en el Señor, para que nuestra fortaleza pueda bloquear esa contaminación y no llegue a nosotros. Pero muchas personas no son fuertes en el Señor. Pero Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo aquí, no lo hagas apresuradamente. En otras palabras, protégete, cúbrete. Recuerda Romanos 1:11, lo que Pablo le dijo a la iglesia en Roma, deseo verlos para poder impartirles algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos. ¿Sabes que nosotros, como hombres de Dios, tenemos la autoridad y el poder para imponer manos sobre alguien y establecerlo en el Señor? Eso es un hecho, porque está en Romanos 1:11. Pablo le dijo a toda la iglesia, para que yo pueda impartir. Entonces, ¿cómo se imparte? A través de la imposición de manos. En 2 Timoteo 1:6, él le dice a Timoteo, te recuerdo que avives el don que hay en ti, que yo impartí por la imposición de mis manos. Así que incluso los dones son liberados y avivados. Así que continuaremos mañana. Mañana voy a tratar algunos temas delicados, así que no te lo pierdas, ¿de acuerdo? No todo lo que sientes es tuyo. Hay batallas que no comenzaron en tu corazón, sino en el corazón de otro. Hay pensamientos, emociones, cargas, que entraron por una puerta invisible. Y esa puerta fue tu confianza. Fue la falta de discernimiento. Fue esa conversación, esa oración, ese vínculo con alguien que no llevaba la presencia de Dios, sino otra cosa. Pero hoy, el Espíritu Santo te está despertando, está iluminando lo que estaba oculto, y te está llamando a cerrar las puertas, a renunciar a lo que no vino de Él, a cortar la influencia de lo impuro, aunque venga disfrazado de piedad. No tienes que vivir cargando algo que no es tuyo. No tienes que seguir siendo receptor de lo que contamina tu atmósfera espiritual. Eres templo del Espíritu Santo. Eres casa del cielo. Y lo que se mueva en ti solo debe venir del trono de Dios. Discierne, ora, rompe y vuelve a llenar tu vida del Espíritu de verdad.